Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Jesús, Cristo, nombre. Dios les bendiga, muy buenas noches. Les saluda una vez más su hermano en Cristo, Francisco Ramírez, predicador de la Iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, México, así como también en Montelongo, comunidad cercana, como unos 15 kilómetros aproximadamente desde Dolores Hidalgo, Guanajuato, en dirección hacia San Luis de la Paz. Pedimos de sus oraciones por ambas congregaciones, que Dios nos conceda en su gracia poder hacer un buen trabajo para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial, por amor a Dios, por amor a su verdad, por amor al perdido, por amor a las almas. Que Dios nos ayude para predicar su palabra siempre con amor, siempre con alegría, siempre con entusiasmo. En esta noche damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, los que en vivo estarán sintonizando, como también por todos aquellos quienes posteriormente a través de las diferentes redes sociales nos escucharán, como también habrán de compartir esta lección el día de hoy, muy importante por cierto. Como ustedes saben, hace ya una semana pasada, el jueves de la semana antepasada, empezamos a estudiar la organización de la iglesia. Y hoy corresponde estudiar algunos títulos y funciones que no existen dentro de la organización bíblica. Títulos y funciones con las cuales usted puede determinar si la iglesia a la cual usted asiste es o no la iglesia del Señor. Primeramente, vayamos a Dios en palabras de oración, dando la bienvenida a Lili Murillo de Martínez, y me parece que hasta este momento es la primera persona que se ha añadido aquí, o al menos es lo que me aparece en esta ocasión. Su hermano Aldo Mexicanos también está dando like. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor y Dios, Padre eterno, en esta noche estamos delante de ti agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu verdad. Gracias, Padre omnipotente, por la dádiva de tu Hijo Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias porque la tenemos en nuestro idioma y al alcance nuestro. Gracias, Señor, porque podemos aprender leyendo tu palabra. Gracias porque tu palabra no es de interpretación privada. Gracias, Señor, porque tú nos concedes en tu gracia ese privilegio de estar reunidos a través de esta plataforma de Facebook Live, a través de esta plataforma de Spreaker, para tener contacto, Señor, con la comunidad y poder predicar tu verdad tanto a hermanos nuestros en Cristo como también a más personas que físicamente nos sería imposible. Señor, bendice este estudio de tu palabra en esta noche. Bendice tu siervo que habrá de exponer el mensaje de salvación. Bendice a nuestros radioescuchas. Bendice, Señor, a aquellos que nos ven en vivo en esta ocasión. Y a todos aquellos, Padre, quienes oran por nosotros y quienes nos tienen en el corazón y en sus mentes. Gracias, Dios Todopoderoso, te damos también porque tú nos concedes tener estos medios de comunicación y también los recursos. Gracias por el trabajo físico que tú nos concedes y por la economía, Padre, en general que tú nos das. Bendice tu obra en este y en todo lugar. Bendice a nuestra hermana Virginia, allá en León, esposa de nuestro hermano Saúl. Tú sabes, Padre, que le ha vuelto el cáncer y esta vez de una forma más agresiva. Suplicamos por ella, por su esposo, por sus hijos, por la familia, que se desespera al sentir impotencia. Que tú proveas, Señor, salud para nuestra hermana. Rogamos por los que están en alguna situación semejante. Allá también en Fresnillo, Zacatecas, esta niña de 15 años, nieta de nuestro hermano que está desaparecida. La encomendamos, Señor, a ti.
Y también todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, todas nuestras angustias y todas nuestras preocupaciones las ponemos en ti. Padre, seguramente las personas que nos escuchan en vivo también, hay peticiones en su mente, en su corazón, que quisieran que tú las escucharas, Padre. Tal vez yo no las mencione, tal vez ellos ni siquiera las comuniquen, pero tú lo sabes todo. Tú escudriñas la mente, tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno. Tú mira, Padre, las necesidades, las aflicciones, las tristezas, los problemas, los dolores, las necesidades que tenemos, y provee para nosotros conforme a lo grande de tu misericordia. Perdónanos también todas nuestras faltas y pecados, y no haya estorbo entre ti y nosotros. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús oramos. Amén. Bien, tenemos también a Charlie Villalobos Parra, a Melanie Heidi, a Paula Martínez. Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias por su sintonía en esta noche. Vamos a cantar, hermanos, primeramente, para honra y gloria a nuestro Padre Celestial, el canto número 1 en nuestros himnarios negros, Cánticos Espirituales, Iglesia de Cristo. Quiero saludar a mi familia en la carne. A veces no me aparece que me ven en vivo y resulta que sí están sintonizando. Dios los bendiga grandemente. A la familia Mercado, a la familia Vargas, la familia de la Torre, la familia Morales, todos. Dios los bendiga. Gracias por su compañía, tanto de este lado, en nuestro país, en México, como por allá en Estados Unidos también. David Herrera López, Dios le bendiga. Bienvenido. Canto número 1, Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante, con fe y con valor, el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor, y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las gentes al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz murió para darles paz, gozo y perdón. Unidos en Cristo y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y fervor, una fe, un bautismo y un solo Señor, un solo rebaño y un solo pastor. Canto número 5, oh bondad tan infinita. Después del canto, hermanos, daremos lugar a nuestro estudio en esta noche. Roberto Sauceda, bienvenido también. Dios le bendiga. Canto número 5. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor, es Jesús
para mí. La esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Dios le bendiga, Yolanda Martínez, bienvenida. Son ya las 10:11 de la noche. La organización de la iglesia. Primero un resumen de lo que vimos la semana antepasada. Dios, hermanos, 1 Corintios 14:33, 1 Corintios 14:40, no es un Dios de confusión, es un Dios de paz en todas las iglesias de los santos. Nuestro Dios es un Dios de orden en todo lugar donde se le invoca. La organización de la iglesia es una de las marcas distintivas de la iglesia del Nuevo Testamento. Debido a cómo está organizada una iglesia, usted puede saber si esa iglesia es o no es la iglesia que Cristo compró con su sangre por medio del Nuevo Testamento. Por medio del Nuevo Testamento, por medio de la enseñanza de los apóstoles, usted puede saber si la iglesia a la cual usted asiste es en verdad la iglesia de Dios o es una secta, una denominación o una organización religiosa más de origen humano y no de origen divino. Así que ruego que esté atento a la Biblia, a la palabra de Dios. Ruego que tenga su Biblia en su mano, que tenga una libreta, un lapicero, un bolígrafo y pueda tomar nota del estudio que tendremos. Primera de Pedro 4:11 se nos menciona que hay un patrón divino. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, no conforme a la enseñanza de sus padres, no conforme a las tradiciones, no conforme a la iglesia, sino conforme a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22, los versículos 18 y 19, hacen un llamado con respecto a las personas que añadan o quiten de lo que está escrito en la palabra de Dios. Toda congregación es autónoma. Siempre que se sujete a la ley de la palabra de Dios, todas las congregaciones de la Iglesia de Cristo en todo el mundo deben tener el mismo patrón y la misma organización de la iglesia. Dios espera que su iglesia esté organizada. Efesios 4, del 11 al 13. Es cierto que toda iglesia empieza siendo inmadura. Todos empezamos como niños en Cristo. Pero después, nuestro trabajo es crecer
espiritualmente, madurar hacia la perfección, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, corrigiendo lo deficiente y poniendo orden. Tito 1, en el versículo 5, la palabra de Dios es clara. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Cada congregación, Hechos 20:28, Hechos 14:23, debe tener ancianos, también llamados obispos, pastores y maestros. Cada congregación también debe tener diáconos, Filipenses 1:1-2. Debe tener evangelistas o predicadores, Efesios 4:11. Y cada congregación debe tener miembros con diferentes funciones, Romanos 12:4 y 1 Corintios 12:27. Todos, al entrar en Cristo, su iglesia, su cuerpo, somos miembros de ella. Decíamos, hermanos, también todavía a manera de resumen en la lección pasada. Antes de continuar, mis hermanos, me gustaría saber si es que hay problemas con la transmisión. De repente me aparece como que se está cargando el video y no estoy seguro si me están escuchando o si se ha perdido la transmisión. Me gustaría, por favor, me lo hicieran saber. A fin de asegurarme, pues, que estamos todos en sintonía, escuchando juntos y aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Decíamos, hermanos, que Cristo es la cabeza. Cristo es dado sobre todas las cosas por cabeza a la iglesia, según Efesios 1:21-23. Solo hay un Señor, Efesios capítulo 4 y versículo 5 y 1 Corintios 8:5. Es decir, solamente hay una autoridad en la iglesia del Señor. Y es Jesucristo quien tiene toda autoridad, Mateo 28:18. Dios, la deidad, tiene toda autoridad y delegó toda esa autoridad que Dios tiene, que la deidad tiene, en una sola personalidad, en el Hijo, en Jesús, el Cristo. ¿Por qué Cristo tiene toda autoridad? Veíamos en Colosenses 1:15-20. Porque Él es Dios. Al ser la imagen del Dios invisible, Él es Dios. Tiene el derecho divino de autoridad. Si retrocediéramos un poquito antes, al versículo 13 y versículo 14, dice ahí, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tiene el derecho real. 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces tiene el derecho real, tiene el derecho de redención, tiene también el derecho de Dios. Y luego además es el primogénito de toda creación, es decir, es el creador de todo. Tiene el derecho de creación. Tiene también el derecho de pertenencia, porque dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto hace, hermanos, que Cristo tenga toda autoridad real, por derecho de redención, por derecho divino, por derecho de creación, por derecho de pertenencia, por derecho de eternidad, porque Él existe antes de todas las cosas. Tiene el derecho también de ser el sustentador. Todas las cosas en Él subsisten. Y porque Él es la cabeza del cuerpo. Tiene también el derecho de que Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, es decir, el que nos va a resucitar de entre los muertos. También porque en Él habita toda la plenitud de la deidad.
Él es también el único reconciliador en los versículos 15 al 20. Él es 1 Corintios 3 al 11, Efesios 2, 20 al 21, 1 de Pedro 2, 4 al 8, el fundamento de la iglesia, quien sostiene a la iglesia. Y por lo tanto, puesto que Cristo es todo esto, y puesto que Cristo es quien tiene toda autoridad, es el único, óigalo bien, el único que constituye puestos dentro de la organización de la iglesia. Otra vez, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo le pregunto, ¿cuánta autoridad tiene Jesús? ¿Qué significa todo? Si Cristo tiene toda autoridad en el cielo y toda autoridad en la tierra, eso quiere decir que solamente Él puede constituir un puesto o un oficio a desempeñar en la iglesia local en cada congregación. Eso quiere decir que nadie más tiene ninguna autoridad de establecer un puesto en ninguna iglesia. El mismo apóstol Pablo dice, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 1, que él no se autonombró, él no se designó apóstol de la iglesia. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Si Pablo era apóstol de Jesucristo, lo era no por nombramiento de la iglesia, no porque él se designó a sí mismo apóstol, no porque se hizo de renombre, sino porque fue la voluntad de Dios. Segunda carta a los Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Fíjese bien, una vez más, por la voluntad de Dios. Luego, en la primera carta a Timoteo, nuevamente, primera carta a Timoteo, capítulo 1, fíjese, una vez más. Primera carta a Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Por mandato de Dios nuestro Salvador y de Jesucristo nuestra esperanza. Es Jesucristo quien tiene toda autoridad. Y con toda autoridad pudo mandar al apóstol Pablo que fuera su apóstol. De tal manera que la iglesia del primer siglo no le podía decir, tú no eres apóstol. Porque fue por mandato de Dios. Hechos capítulo 9. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Así que fue enviado principalmente a los gentiles. En la segunda carta a los Corintios, Pablo, apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces, realmente la palabra de Dios sí nos enseña, hermanos, que Cristo con toda autoridad ha puesto títulos y funciones. Pero también, hermanos, hay títulos y funciones que no existen. Por ejemplo, ¿ha escuchado usted la palabra papa? Usted sabe que en el Vaticano, en Roma, hay un hombre al que se le denomina el Papa. Y este hombre asevera, o esta organización, esta secta mundial, que se declara a sí mismo la Iglesia Universal, ha puesto por cabeza de su, no es iglesia, de su secta,
porque es lo que es la Iglesia Católica, de su secta a un hombre con un cargo universal como la cabeza de la Iglesia, es decir, de la secta católica. Secta que surgió de la apostasía, que surgió en el primer siglo de la Iglesia de Cristo. Ya en el primer siglo, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, hablando de los apóstatas, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y luego, si usted conoce la historia, si se ha documentado con documentos reales, no ficticios, entonces usted se dará cuenta cómo es que se va formando ciertos dogmas, ciertos sofismas, hasta que evoluciona finalmente en lo que es la Iglesia Católica. Y bueno, años más tarde surge lo que es el Papa. Usted puede buscar en toda la Biblia, nunca va a encontrar la palabra Papa. Estas personas dicen que es el sucesor de Jesús en la tierra y por lo tanto es la cabeza de la iglesia, que es el vicario de Cristo. No hay, hermanos, nadie que pueda tomar el lugar de Cristo. Fíjese, Mateo 28, 18 una vez más. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo está entre nosotros, esa fue su promesa, todos los días. No iba a enviar a un representante, no iba a enviar a un embajador, no iba a enviar a un humano. Nadie, hermanos, es representante de Dios en la tierra, solo Cristo y el Espíritu Santo. Acompáñenme a Juan capítulo 14, los versículos 15 al 17 y 26. Juan 14, los versículos 15 al 17 y 26 para ver esta gran verdad. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No dice otros consoladores, sino otro consolador. Para que esté con vosotros. Énfasis, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Queda perfectamente claro que Consolador, que representante de Dios en la tierra, solamente es Jesucristo y solamente el Espíritu Santo. Y nadie más. Si usted me acompaña a la carta a los Hebreos, al capítulo 7, la palabra de Dios enseña también así. Si leemos en el versículo 22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, no católicos, sino de la tribu de Leví, los descendientes de Aarón, bajo la ley de Moisés, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, los de la tribu de Leví, no el Papa en Roma, en el Vaticano, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes, la ley de Moisés, a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. El sacerdocio de Cristo es inmutable, no cambia, no varía, es eterno, es permanente y no tiene necesidad de sucesor. Los únicos apóstoles, o mejor dicho, los apóstoles, eran los únicos llamados embajadores de Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículos del 18 al 20. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, los versículos del 18 al 20. Cristo es la única cabeza del único cuerpo que es la iglesia. No es la cabeza de las iglesias, las cuales son su cuerpo. Esa terminología no es bíblica, es diabólica. Esa terminología no existe en la palabra de Dios. Es totalmente ajena, totalmente extraña a lo que la Biblia enseña. Hay una cabeza, hay un cuerpo, Cristo tiene toda autoridad y es el único que puede establecer títulos y funciones dentro de la iglesia. El primer título que estamos viendo que no existe en la iglesia es el de Papa. No existe en ninguna parte de la Biblia. Solamente Jesús y solamente el Espíritu Santo son los únicos representantes de Dios en la tierra. Y solamente los apóstoles eran los únicos llamados embajadores. Según a los Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto, de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, la expresión nos dio se limita a los apóstoles, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no les en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, está hablando de los apóstoles, nos encargó a nosotros, les encargó a ellos la palabra de la reconciliación. Así que, apóstoles, dice Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. No hay manera de que haya apóstoles el día de hoy. No hay tampoco evidencia bíblica de que alguna persona se le llamara padre. Es más, la Biblia condena el término, hablando en sentido espiritual, padre, el término rabí o maestro. Mateo capítulo 23, la palabra de Dios dice así, versículo 8. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros, fíjense bien, y todos vosotros, y está hablando con los apóstoles, y todos vosotros, todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Así que el párroco, así que el cura, así que el sacerdote, así que el padrecito, es un título y una función que no existe en la iglesia del Señor. No existen los tales curas, padres, sacerdotes en la organización de la iglesia. Todos los cristianos, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, somos reyes y sacerdotes.
como también somos piedras vivas que formamos un edificio espiritual y también somos llamados labranza espiritual y tierra fértil. En Apocalipsis 1, 5 al 6, por ejemplo, leemos de la siguiente manera, hablando de todos los cristianos, todos los que somos hermanos. Dice así, Apocalipsis capítulo 1, los versículos 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A esa gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo a todos reyes y sacerdotes. Apocalipsis 5, versículos 9 al 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado para Dios de todo, dice, fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Todos los que hemos sido rescatados con la sangre de Cristo, lo cual ocurre en el momento del bautismo. Somos reyes y sacerdotes. Primera de Pedro 2, del 4 al 9. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que nos sirva de virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos pues el real sacerdocio, todos. Así que no existe el término, título ni función de papa, no existe el término, título o función de padre, párroco, sacerdote, cura. No existe tampoco, hermanos, número 4, el término, función o título de monja o madre, ni madre superiora. Ninguna mujer, óigalo bien, ninguna mujer, por muy piadosa que haya sido en la iglesia, fue llamada jamás de esta manera, incluyendo a María. Lucas capítulo 11, versículos 27 al 28. Lucas capítulo 11, versículos del 27 al 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, o sea, por encima de ella, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es, mis amados hermanos, el único pasaje en toda la Escritura en que una persona quiere rendir homenaje, veneración o adoración a María. Y Jesús niega tal adoración. La alabanza, dice Jesús, en todo caso, sería para los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la obedecen. Incluso en cierta ocasión, la madre de Jesús, es decir, María, y sus hermanos, hijos también de María, buscaban a Jesús
Pero no quisieron entrar hasta donde él estaba y le mandaron llamar. Y le dijeron a Jesús, tu madre está afuera y quieren hablarte. Y Jesús dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y volteando a la multitud dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que ninguna mujer, por muy piadosa que haya sido en la iglesia, fue llamada jamás en la Biblia monja, madre, ni madre superiora. En la iglesia todos somos hermanos y hermanas, padres, madres, hijos e hijas. Primera Timoteo capítulo 5, los versículos del 1 al 2. Primera a Timoteo, repito, primera carta a Timoteo capítulo 5, los versículos 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. ¿Se fija? Todos somos padres y todos somos hijos. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a todas. A las jovencitas como hermanas con toda pureza. Entonces, como usted puede ver, nunca hubo tal término, tal función, tal título para ninguna mujer. Nunca hubo tal distinción. Tampoco, número 5, encontramos en la Biblia la palabra obispo en singular. Repito, nunca en la Biblia encontramos la palabra obispo en singular para algún miembro de la iglesia. Solamente en singular a Jesús. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Solo Jesús es nuestro obispo. En 1 de Pedro 2, 25. Fíjese cómo está escrito en la palabra de Dios. Usted puede investigar en toda la Biblia. Nunca va a encontrar esos términos refiriéndose a alguna persona dentro de la organización de la iglesia. 1 de Pedro 2:25 leemos, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pastor y obispo es la misma función, diferentes términos, para referirse a la misma persona. En la Biblia, pastores, obispos, ancianos, episcopos, supervisores, se designa al mismo grupo de personas, pero siempre en plural. Y cuando una de estas palabras, pastor u obispo, se mencionan de manera singular, como la palabra pastor, como la palabra obispo, se refieren única y específicamente a Jesús. Ahora, para ser uno de los obispos dentro de la iglesia, hay requisitos, como el estar casado. Primera a Timoteo capítulo 3. Yo quiero que por favor me acompañe y quiero que por favor lea en su Biblia. Primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, es decir, ese trabajo, ese oficio, esa función de obispo, buena obra desea. No buen cargo, no buen puesto, sino buena obra, es decir, buen trabajo desea. Versículo 2. Pero es necesario, no es opcional. Y fíjese tan solo en el primer requisito. Es necesario que el obispo, o sea, la persona que va a fungir como uno de los obispos,
en la iglesia local sea irreprensible, marido de una sola mujer. Fíjese bien, ¿cómo empieza el capítulo 3, versículo 1? Palabra fiel. El obispo debe ser marido de una sola mujer. Fíjese el contraste. Un capítulo después, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, que en los postreros tiempos, algunos apostatarán, es decir, se van a desviar, se van a apartar de la fe, escuchando, fíjese bien, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Palabra fiel, capítulo 3, versículo 1. El obispo, marido de una sola mujer, es decir, no divorciado y vuelto a casar por ninguna causa. Fíjese bien el contraste. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Entonces, usted saque las cuentas. Hay requisitos para llegar a ser uno de los obispos en la congregación local. Otro título, otra función que no existe en la Biblia. Con esto concluimos. Pastor. El título pastor para referirse al líder de la iglesia es incorrecto. En singular, al igual que la palabra obispo, solo se le designa a Jesús. Por ejemplo, Juan capítulo 10, versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy, dice Jesús, el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Primera de Pedro 2:25 que ya leímos. Hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras. Ahí mismo, en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 4, si por alguna razón, hermanos, veo que estamos fatigados con la transmisión, como que se corta, busque en Spreaker. Spreaker, quiero pensar que como es solamente audio, no tenemos ese problema. Quiero pensar que es el internet el que está fallando. A pesar de ser internet, se supone de buena velocidad. Ustedes saben que no siempre es constante la misma velocidad. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando habla de los pastores de la iglesia, ancianos, obispos, es plural. Cuando habla del príncipe de los pastores, el obispo, el pastor, se refiere siempre a nuestro Señor Jesucristo. Precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros.